Esta tarde estamos reunidos para celebrar la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. Contemplemos y meditemos en Jesús, el Cordero sacrificado por nuestra liberación. La muerte de Cristo fue la causa de que nuestra muerte fuera vencida. La celebración de hoy no es la Eucaristía. La Iglesia no celebra la misa en este día. La liturgia de hoy tiene 4 partes: lectura de la palabra de Dios, oración de los fieles, veneración de la cruz y la distribución de la Sagrada Eucaristía reservada anoche. Comencemos nuestra celebración en silencio. Después nos arrodillaremos orando ante Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos, que tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este poema del profeta Isaías describe la pasión salvadora y gloriosa del siervo del Señor. Sobre él cayeron los pecados de todos los seres humanos. Escuchemos. Del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor?
Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Hagamos nuestro este bello cántico de alabanza para el Señor. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón,
ustedes los que esperan en el Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo, que nos señaló y nos abrió el camino hacia la salvación, pasó por todos los sufrimientos y debilidades humanas, menos el pecado. Cristo es el sumo sacerdote, con Dios y entre nosotros. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecer de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Escucharemos el relato de la Pasión según San Juan. Esta es una continuación de la Última Cena y el discurso de despedida. Un tema predominante es el de la hora de Jesús. Pongan atención y en esta gran lección de generosidad. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón
Su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, fuera, junto a la puerta. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le dijo entonces a Pedro: ¿No eres también tú uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: ¿No eres tú también uno de los discípulos? No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás. El sumo sacerdote, Simón Pedro, estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y de poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, lo echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: Aquí lo traigo. Viva el rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió una vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondía. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacía el mediodía y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerle encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron:
no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí está tu hijo, Luego le dijo al discípulo, allí está tu madre. y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarrón lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapelada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz, el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya había muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor.
desde el día de ayer por la noche, mis hermanos, después de haber recibido ustedes en casa la comunión espiritual, el haber acompañado en sus casas a Jesús, no como en otras ocasiones, la visita de las 7 casas, pero sí en el interior de cada uno de sus hogares, haciendo sentir la presencia de Cristo Jesús. Pues la madrugada del jueves tuvo lugar, según la narración de la pasión, el prendimiento, el juicio, los azotes, la condena, la coronación de espinas. Y esta mañana particularmente hemos puesto con la devoción y la meditación el camino de la cruz, la vía crucis. Y ahora con esta proclamación de la pasión según San Juan, en el centro de nuestro corazón la muerte de Cristo. Porque este es el primer acto del Pesha o del paso pascual. No estamos de luto, sino que en esta celebración sobria e intensa contemplamos con fe y admiración la entrega generosa de Cristo con solidaridad amorosísima para con nosotros, el género humano. Hizo suyas nuestras heridas, clavó en la cruz nuestros pecados. Toda esta teología del dolor, que los pasajes de la Escritura que hemos escuchado nos lo presentan así, como el siervo que ha cargado sobre sus hombros el mal de todos los seres humanos. Nos lo presentan como el que enviado por Dios para salvarnos, aunque con gritos y lágrimas deseara ser liberado de la muerte, allá como se nos presenta en el Getsemaní, obedeció hasta el final, experimentó en sí mismo todo el dolor que puede sufrir una persona y quizá hasta mucho más. Así nos salvó Dios, asumiendo Él con su propio dolor el desfase que se da entre su plan salvador y nuestra debilidad, cuando optamos por el pecado. Estas hermosas lecturas de los textos del día que hemos escuchado nos han apuntado, nos han señalado también al dolor de toda la humanidad en la persona de Cristo Jesús. De modo que en la cruz de Cristo se puede decir que están representados todos los que han sufrido antes y después de Él, los que son tratados injustamente, los enfermos, los desvalidos, los que no han tenido suerte en la vida, los que sufren los horrores de la guerra, del hambre, de la soledad y ahora de esta pandemia. En fin, los crucificados de mil maneras. Aquellos incluso que podrían no tener ningún sufrimiento, ningún dolor físico en el cuerpo, pero esos dolores morales, ese dolor de la impotencia, ese dolor de ver sufrir a un ser querido, como mucha gente lo está experimentando, les hace sumarse de alguna manera espiritual
o de manera análoga al dolor de María Santísima, quien no lo padecía físicamente como Cristo Jesús en la cruz, y sin embargo con Él también los padeció. También nuestro dolor, nuestro sufrimiento como el de Cristo. Si nos sumamos a Él, a ejemplo de María, si nos mantenemos fieles a Él, a ejemplo de María, de Juan, el discípulo amado, y a aquellas mujeres que no dejaron sola a María y unos cuantos más. Entonces, mis hermanos, nuestros padecimientos, nuestros dolores, nuestros ayunos, nuestras abstinencias, nuestras experiencias de persecución, las traiciones que podamos encarnar en nuestra vida, tendrán sentido. Sí, nos abrazamos a la cruz de Cristo, aunque a veces tengamos miedo como ahora, aunque a veces el miedo, el dolor, el sufrimiento nos sobrepasa, como cuando sucede con un ser querido y nos vemos impotentes y no podemos hacer nada, y entregan el espíritu y se encuentran y se abandonan en las manos del Padre, y nos sentimos incapaces de hacer algo por ellos, aunque el amor y la tristeza nos estén consumiendo. Es cuando entonces no entendemos, pero nos sumamos, nos confiamos, nos abandonamos en Cristo Jesús, y así entonces nuestro dolor, nuestro sufrimiento cobra sentido. Ha llegado así, mis hermanos, como hemos escuchado en la narración de la pasión, la hora de Jesús, la hora de su glorificación. ¿Tienen ustedes en casa quizá una imagen de Jesús crucificado? Quizás solamente la cruz que han elaborado. Contemplemos en esa cruz el silencio del crucificado. Y también nosotros, no lo olvidemos, hoy recordemos y que resuene a través de nuestros oídos, en nuestros corazones, esa palabra de Jesús: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz de cada día y que me siga. Meditemos un momento, mis hermanos. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo acogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Ramón, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de todos los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, culminados en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos. Hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Concede seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación y en esta en particular en todo el mundo de este virus, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de adorar a Jesús en la cruz, recordemos que Jesús, con su muerte, nos ha salvado. Adorémosle pues y démosle gracia.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Ustedes en casa veneren con un beso su cruz. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos, glorificamos. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos, glorificamos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré del faraón en el mar rojo. Y tú me has entregado a los sumos sacerdotes. Yo te abrí camino por el mar y tú me has abierto el costado con tu lanza. Yo te serví de guía con una columna de nube y tú me has conducido al pretorio de Pilato. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Jesucristo. No fue fácil, María, tu largo camino, peregrina del alma, por sendas oscuras. No fue fácil, María, vivir el misterio, la bella y la sombra, la cruz y el Vida a tu Hijo, aceptas y crees en horas felices, al pie de la cruz, el Padre tan solo conoce a tu Hijo, y solo en la Pascua nos llega la luz, y solo en la Pascua nos llega la luz. Creo, Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y anunciaron la espada que hiere tu
fatiga de tu corazón, peregrina cansada, de pie en el Calvario, qué triste y qué lejos de la anunciación. Unido a tu Hijo, Aceptas y crees en horas felices al pie de la cruz. El Padre tan solo conoce a su Hijo, y solo en la Pascua nos llega la luz, y solo en la Pascua nos llega la luz. No fue fácil, María, tu largo camino. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darles la bendición, de manera inmediata daremos el pésame a la Santísima Virgen, y dado que no podemos tener nuestra procesión del silencio presencialmente, ustedes acompáñenle con este pésame en silencio en sus hogares, y al terminar esta oración en honor a María Santísima en sus dolores, en casa les invito para que se tomen un tiempo considerable de silencio, de contemplación, como si fueran a la procesión del silencio, pero allí en casa. Apaguen aparatos, apaguen celulares, apaguen televisores, desconéctense de las redes y conéctense solamente con el Señor. Y que así toda esta noche sea una noche de contemplación, de oración. Esta mañana, al término del Via Crucis y la meditación de las 7 palabras, encendimos en un anafre unas brasas a las que llamé las brasas de la esperanza, la promesa de la resurrección. Esas brasas, aliméntenlas. Si también ustedes pusieron allá en su turíbulo, allá en su anafre o en algún recipiente unas brasas ardiendo, no dejen que se apaguen. Allá cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, pónganle otro trozo de madera, otra brasita dedicada, cada una de ellas, una maderita o un leño o una brasa a uno de sus difuntos. Jesús es llevado al sepulcro y allá le dará la libertad a los muertos. Lleva la luz, lleva la vida donde solo había tinieblas, donde solo había muerte. Muchos de los que habían muerto cuando Jesús murió salieron de sus tumbas, volvieron
a la vida. El día que Él resucitó glorificado, pero dice San Mateo en la narración de la pasión que muchos que habían muerto salieron, revivieron, salieron de sus sepulcros. Y ese es el propósito, que acompañemos a María. No es un velorio, pero sí es tiempo de contemplación, de meditación. Y de paso, pídale a Jesús por sus difuntos, pidamos por las benditas ánimas del purgatorio. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Reciban la cruz de Cristo, venérenla en casa, descubran en ella los misterios de nuestra redención. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de unidad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. María, Madre nuestra, venimos a hacerte compañía con la pena de no saber decirte una palabra de consuelo que nos suene vacía.
porque somos causantes de tu duelo. Por nosotros tu Hijo soportó las injurias, el flagelo, la crucifixión. De nosotros recibió abandono, negación y traición. Perdónanos, Madre. Tú que conoces nuestra debilidad, acepta nuestro pesar y contrición. Cólmanos de tu amor y ternura. Enséñanos a compartir tu dolor y permítenos llorar contigo de pena y dolor lo que por nuestros pecados Jesús, tu Hijo, padeció. En el sufrimiento supiste callar y junto a tu Hijo enseñas a amar. Un Viernes Santo como este, con gran dolor sufriste en silencio junto al Redentor. Desde esa hora de cruz, eres nuestra Madre, nos lo dijo Jesús. Hoy, María, hoy queremos contemplarte como nuestra Madre y queremos en la persona de Juan, el discípulo amado, abrazarte, confortarte. Tu amor, tu interés, tu sufrimiento silencioso, pero aniquilante en tu interior, queremos compartir. María, estamos dispuestos a adquirir una actitud de confianza mayor en ti como Madre, porque sabemos que nos acompañas como a Cristo Jesús, tu Hijo, en nuestra cruz, en nuestro dolor, en esta zozobra, en esta situación que en el mundo entero vivimos con este flagelo del coronavirus. En este viernes, María, todos nosotros, tus hijos, hemos venido a acompañarte. Valoramos tu dolor materno. Amamos a tu Hijo Jesús. María, como en esa escultura de la piedad, llorosa, observando y sosteniendo el cuerpo frío de tu Hijo en tu regazo. Hoy también la tarde cae y todo parece una pesadilla. Pareciera que todo ocurrió tan rápido, pero fue tan lento y doloroso para ti, Madre mía. No hacía mucho Jesús era recibido por los habitantes de Jerusalén con palmas, entre gritos de alegría y proclamándolo su rey. El jueves había sido arrestado y hoy enjuiciado y ejecutado cruelmente. Y tú lo recibes en tus brazos. Cerrando sus ojos por un momento, aquel momento gozoso de la anunciación cuando el ángel Gabriel te encontró sola en tu habitación y te dio la gran noticia. Había sido elegida para ser madre del Salvador y ahora en la cruz, con tu Hijo en tus brazos, fuiste elegida para ser madre del mundo, madre de la humanidad redimida, madre del Mesías, madre de la humanidad. Recuerda con gran ternura a tu pequeño hijo. De manera inmediata, después de haber dicho sí a la voluntad del Señor dentro de tu vientre, y 9 meses de gran alegría conviviendo en tu interior, Él en ti crecía, Madre del verdadero Dios, Niño Dios en tu seno. Al visitar a tu prima Isabel, el nacimiento en Belén en un pobre pesebre y tantos momentos de la infancia de Jesús.
Parecía que fue ayer que llevabas a tu pequeño Jesús al templo para presentarlo al Señor. Y cuando escuchó las palabras proféticas del viejo Simeón, mira, este niño va a ser motivo de que muchos caigan o se levanten en Israel. Será signo de contradicción, y a ti una misma espada te atravesará el corazón. Así quedarán al descubierto las intenciones de todos. María, Jesús, tu Hijo, conoce mi corazón, conoce mis intenciones, conoce mis anhelos, mis deseos, mis miedos, mis tristezas, mis pecados. María, que conociendo el dolor de tu Hijo y experimentándolo en tu corazón, quiero poner en mi corazón el dolor que te afligió por las llagas, las heridas, el sufrimiento, la ignominia de Cristo Jesús en la cruz. Quiero ayudarte a llevarlo ahora, María. Quiero ahorrarte también este día el dolor en tu corazón por las heridas que con mis pecados causo a mis semejantes y al mundo entero, a mi entorno, por las consecuencias de mi pecado, cuando vuelvo terriblemente, como si crucificara de nuevo a Cristo Jesús. Hoy, María, quiero recoger, si pudiera, tus lágrimas en mi corazón y que ellas fecunden en el mío la sensibilidad, la solidaridad, la compasión, y que en mi corazón broten, María, el trigo, las vides, todos aquellos frutos que me lleven a la santificación en mi vida y a santificar, colaborando con ellos en la mutua edificación, el ambiente, saneando, María, el ambiente de mi hogar, de mi comunidad, de mi población, del mundo entero. María, con tus lágrimas, da fecundidad a la semilla que Jesús con su palabra sembró en mi corazón como el trigo que cayó en tierra. Estas tus lágrimas recojo, María, que fecunden la semilla de la palabra de tu Hijo en mi corazón. Ese es tu dolor, María. Recoja también el dolor de tantas madres que víctimas de la violencia siguen llorando a un hijo muerto en lugares inhóspitos, en lugares inciertos. Ese dolor de muchas madres que no han vuelto a ver ni siquiera el cuerpo de sus hijos. Abrázales, María. Hazles sentir la ternura de tu amor, la frescura de tu mirada, la ternura de tu abrazo. Conforta a aquellas madres, aquellos hijos o hijas que en estos días, con este virus que azota nuestra humanidad, lloran ya por un hijo muerto, lloran ya por un esposo muerto, por una esposa, por una madre, por un hijo, por un nieto, por un hermano, por un amigo. Miras al hijo muerto, María, y me miras a mí. No puedo dártelo en vida como me lo diste tú, pero quiero gastar y desgastar mi vida para seguir colaborando en la obra de Cristo Jesús, por la cual tú también te entregaste
y fuiste llevada en cuerpo y alma a la presencia del Señor. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Antes de morir en presencia de María y de Juan, Jesús le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y es así como Jesús nos deja a su madre a todos los cristianos. Quiso compartir a su madre con todos nosotros. Quiere que acudamos a ella como madre. María nos ayuda y auxilia en todo. Ella siempre está pendiente de nuestras necesidades, como nuestra madre. Todas las gracias y dones que Dios nos da pasan por sus manos. Todas nuestras intenciones y peticiones, ella las presenta ante Dios. Podemos y debemos confiar en María y pedirle que nos acompañe en nuestros sufrimientos. Y así estamos llamados a hacerlo todo México, este domingo de resurrección, unidos todos mis hermanos, a través de la oración a María de Guadalupe, en la hermosa casita del Tepeyac, consagrándonos a ella, en oración a ella, con nuestros obispos en todo México, para pedir que nos libre de esta enfermedad, para pedir que interceda por nosotros ante su Hijo, nuestra morenita del Tepeyac, porque sabemos que aquí está y es ella, nuestra dulce y tierna madre, madre del verdadero Dios por quien se vive. En el transcurso de la mañana del día domingo de resurrección, buscaremos por medio de nuestras redes enlazarnos a esta oración y recurrir a ella, nuestra madre, como nuestro ayuda, auxilio, refugio. Acompañemos hoy, mis hermanos, lo que queda de esta tarde, la noche, durante el día del sábado, con oración, con meditación, con recogimiento. El purgatorio les conceda la gracia de su liberación. Quedan en la paz de Cristo. Mañana, por la tarde a las 7, daremos inicio a nuestra solemne vigilia. Y ustedes, de esas brasas ardientes, al inicio de nuestra solemne liturgia, mientras se canta el pregón pascual, podrán encender de esas brasas su cirio. Y desde ese momento estarán benditos
sus cirios. Hoy pueden salir y en las puertas de sus casas poner una de las cruces que han elaborado. Y el sábado, después de la vigilia, podrán colocar su vela, su cirio que hayan encendido. Permanezcan en la paz de Cristo. Que así sea.